Buen día, nosotros somos el equipo 1. Les daremos las definiciones de las dos ideologías que son liberalismo político y anarquismo, además de explicar áreas geográficas donde tuvieron mayor influencia, y los hechos históricos y los nuevos cambios geopolíticos, además de una conclusión de todos los hechos ocurridos durante el siglo XIX. Anarquismo es una ideología del siglo XIX en Rusia imperial y Francia. Sus principales personajes eran Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin, Pierre Joseph Proudhon. Sus características eran: nadie tiene el poder, proponen la desaparición del Estado, creen que la sociedad debe dividirse en pequeñas colonias o pequeños grupos libres donde todos trabajen por igual, toma del poder por los obreros. Su impacto geopolítico eran las guerras de reforma en 1857. Liberalismo político es una ideología que se creó en el siglo XVIII en Francia e Inglaterra por John Locke, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Voltaire, y sus principales características eran la democracia, el sufragio, soberanía del pueblo y la creación de nuevas leyes. Un impacto geopolítico fue la independencia de las 13 colonias en 1776, Revolución Francesa en 1789 y la industrialización en el siglo XIX. El liberalismo político se creó en Francia y de ahí tuvo influencia en Inglaterra, como también en gran parte de Europa y América. En los lugares donde no tuvo influencia fue en Asia y África. El anarquismo tuvo influencia principalmente en Rusia y Francia, pero generalmente se da cuando un país está en guerra porque no siguen reglas, ya que no hay un gobierno fijo. Es por eso que se pueden desarrollar en cualquier país. Y geopolíticas del anarquismo en Estados Unidos. Comenzaron las diferenciaciones entre los diversos grupos heterogéneos que constituían la sociedad. Los trabajadores de raza blanca y las oleadas de inmigrantes que llegaban desde Europa al norte de Estados Unidos alimentaron una guerra causada por estas dos diferencias, y las cuales son tanto moral y económica. Su anarquismo dio lugar a una etapa de confrontación entre capital y trabajadores. Sus principales causas fueron por trabajadores inmigrantes. La consecuencia geopolítica es que en la separación de Texas hubo disputas entre Estados Unidos y México. Esto tiene relación con el anarquismo, ya que los países no se ponían de acuerdo y hubo una guerra. Causas y consecuencias del liberalismo político. En la segunda mitad del siglo XIX, la industria de Estados Unidos se hizo la máxima potencia. En Estados Unidos tuvo un gran crecimiento económico importante. La independencia de las 13 colonias tiene relación con el liberalismo político, ya que se involucra a Inglaterra, Estados Unidos, y además empezaron a haber independencias. El proceso histórico es que la mujer pudo votar. Esto se relaciona con el liberalismo político porque es una de las cosas que propone el derecho a voto. El liberalismo político se relaciona con Europa, principalmente con Francia, porque ahí es donde empezó todo. Segunda, para erradicar la corrupción y limitar el poder. Y por último, la tercera, que hubiera libertad en cuanto a escoger al representante y que erradicara la monarquía. Un proceso histórico de esto sería la Revolución Francesa y como consecuencia geopolítica sería la revoluciones burguesas. El anarquismo se relaciona principalmente con Francia porque ahí fue donde todo inició. Este modelo se parece demasiado al marxismo. Otra característica es que ellos querían formar un sujeto autónomo. Otra que también se podría contar es combatir la autoridad con la autonomía. Un proceso histórico podrían ser los atentados terroristas. Y como consecuencia geopolítica se erradicó la monarquía en Europa y en América. La guerra de reforma en México se relaciona con el anarquismo, ya que se preocupaban los liberales y conservadores por ganar la guerra, mientras a México le quitaban territorio. El movimiento por la independencia de México se inicia en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con un pequeño grupo de indios, mestizos y criollos, en su mayoría sin instrucción militar alguna y armados con instrumentos de la vara. La conclusión de este trabajo es que de alguna manera todos se relacionan de una manera cronológica. Por ejemplo, la Ilustración sigue la Revolución Francesa, después las revoluciones burguesas. Todo empezó porque un grupo de personas tenían una distinta manera de pensar y además de que todos querían seguir una misma monarquía y todos querían tener el poder y las personas que tenían menos economía querían tener derecho a ejercer su voto.